Bien, primero, gracias Jennifer. A mí me encanta todo eso todo ese detalle con el que tú muestras. Como bien decía, o sea, nosotros los que somos contadores somos muy detallistas. Y es importante tú saber realmente dónde se va cada centavo que tú gastas. O sea, yo soy de las personas que cuando hago mi presupuesto, si veo que me faltan $10, espérate, tienen que aparecer en alguna parte. Entonces, es importante realmente llevar las finanzas personales para nosotros poder lograr esas metas que estamos buscando. Entonces, bueno, vamos a empezar con mi parte. Yo voy a hablar un poco sobre lo que es la contabilidad empresarial para la toma de decisiones financieras estratégicas. Vamos a diferenciar la contabilidad del IRS, que es la que hacen la mayoría de los negocios, principalmente los latinos, de la contabilidad estratégica. Antes, un poquito de mí. Mi nombre es Periandra Marrero, soy la CEO y fundadora de P. Marrero Business Solutions. Soy consultora financiera con más de 15 años de experiencia en el ámbito corporativo, trabajando en finanzas, contabilidad y auditoría interna. Estoy basada en New Jersey, pero atiendo de manera online. Mi empresa se enfoca en ayudar a dueños de negocios a mejorar su flujo de caja, su rentabilidad, a entender sus números. Como muchas personas solamente hacen contabilidad de impuestos, no saben realmente cómo está su empresa y dicen, pero yo vendo mucho y no veo resultados. Y muchos ni siquiera saben el monto que venden hasta que le toca presentar sus impuestos. Entonces, esto no es la manera más sana de nosotros poder manejar una empresa. Ofrecemos servicios de contabilidad y consultoría financiera bilingüe, español e inglés, y también servicios de CFO fraccional. Entonces, hoy vamos a hablar qué es la contabilidad fiscal, su propósito, enfoque y limitaciones, qué es la contabilidad financiera y cómo te ayuda a tomar decisiones para crecer, diferencia entre ambas, riesgos que nos crea el operar solamente con la contabilidad fiscal y qué puedes hacer para mejorar. Entonces, ¿qué es la contabilidad fiscal? La contabilidad fiscal es la contabilidad basada en las normas del IRS y en el Código de Rentas Internas. Su objetivo es calcular tus impuestos correctamente. Se enfoca en ingresos y deducciones. O sea, la contabilidad fiscal solamente se enfoca en el dinero que entra y sale. Pero si, por ejemplo, tú tienes unas cuentas por cobrar o unas cuentas por pagar o tienes inventario, la contabilidad fiscal no toma nada de eso en consideración. Se usa para cumplir las declaraciones y no necesariamente refleja rentabilidad o liquidez, ya que, como veremos más adelante, hay ciertos aspectos o ciertas deducciones que tú te puedes hacer a nivel fiscal que no necesariamente son válidos en la contabilidad financiera. Entonces, aquí tenemos una breve como tablita de lo que ve el IRS y lo que realmente está pasando en tu negocio. Por ejemplo, reportas una ganancia de $25,000, pero estás atrasado con la renta y no puedes pagar la nómina completa. Entonces, para el IRS, tú tienes beneficios, pero tú no tienes cómo pagarle a los empleados o cómo pagar tu renta. Declaraste $20,000 en deducciones, pero no sabes si esas deducciones representan gastos productivos reales. Por ejemplo, compramos un edificio, compramos un vehículo para la compañía. El IRS tiene diferentes tipos de depreciación. Entonces nos permite hacer una depreciación acelerada y deducirnos el monto completo del vehículo. Pero contablemente no es así. Entonces, para el IRS tú te hiciste una deducción que contablemente tú no tienes. Entonces, eso afecta cómo realmente funciona tu negocio, cuál es la rentabilidad real de tu negocio. Para el IRS, presentas una vez al año o, en algunos casos, muchas empresas hacen presentaciones trimestrales para hacer pagos por adelantado, pero tú tienes gastos mensuales, al igual como decía Jennifer, en los gastos personales que tú no estás analizando y no sabes en qué estás gastando tu dinero. Puedes estar en orden para el IRS, donde has cumplido con tus impuestos, has presentado todo, pero no tienes claridad a nivel de cómo está tu empresa. Realmente puedes invertir, puedes contratar personal, puedes ahorrar.
Tu contador, el contador de impuestos o el preparador de impuestos, siempre se enfoca en buscar la manera legal de hacer que pagues menos impuestos. Pero realmente, o sea, eso es súper real, porque de manera legal sí podemos deducir los impuestos, pero ¿cómo está tu empresa? O sea, ¿sabes si tu empresa es rentable? ¿Cómo está tu flujo de caja? Entonces, son cosas que van de la mano. No puede ser ni una ni otra. Tiene que ser un conjunto de ambas. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí a Tienda María, que tiene unos ingresos anuales de $280,000 y tiene unas deducciones de 250,000. O sea, para el IRS solo tuvo una ganancia mínima de $30,000 y por eso paga impuestos, pero en realidad tiene una gran cantidad de inventario sin rotar, lo que le está causando costos de almacenamiento. Muchos productos pueden dañarse porque no están almacenados de manera correcta. Tiene deudas acumuladas por tanta mercancía que ha comprado y que no está vendiendo. Y su dueño, que pasa en muchos negocios latinos, no se asigna un salario, o sea, no puede ni siquiera pagarse un salario, sino que sobrevive como con lo poquito que puede tomar del negocio. Entonces, este es un claro caso de que solamente tiene contabilidad fiscal porque hay muchos valores que no está analizando y que realmente están haciendo que su empresa pierda dinero. Entonces, ¿qué es la contabilidad financiera? La contabilidad financiera es la contabilidad para la toma de decisiones. Su objetivo es mostrar la claridad del negocio. Se basa en Estados Unidos bajo la US GAAPs, en el resto del mundo bajo las IFRS. Básicamente es lo mismo, son las normas que regulan las políticas contables. La contabilidad financiera se enfoca en rentabilidad, en flujo de caja y en optimización de costos. Aquí tú analizas cómo tú estás utilizando tu dinero. Realmente tú estás ganando dinero y tienes dinero para pagar. La rentabilidad y el flujo de caja no es lo mismo. La rentabilidad es el dinero que tú ganas, pero el flujo de caja es el dinero que tú tienes, que entra y sale y lo que te queda. Entonces, cuando tú conoces tu rentabilidad y tu flujo de caja y otros indicadores financieros muy importantes, ayudas a tomar decisiones financieras de manera más clara porque sabes en la situación que está tu empresa. Se genera de forma mensual. Algunas empresas lo hacen trimestral, pero lo ideal es que lo hagas mensual, porque así puedes ver las variaciones mes a mes. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú no llevas una contabilidad mensual o trimestral? Llegas a los 6 meses y resulta que tenías, como decía Jennifer, por ejemplo, yo tuve una clienta que estábamos revisando y tenía $700 en un solo mes de membresías de cargos de Apple que no sabía qué eran, porque no llevaba en aquel momento su contabilidad mensual. Entonces, ese fue solo un mes que trabajamos cuando empecé a trabajar con ella. Imagínate todo lo que había anterior, porque realmente esa parte no lo revisamos. Entonces, aquí vamos a ver un comparativo entre el estado de resultados y el estado de flujo de caja. El estado de flujo de resultados o de ganancias y pérdidas nos muestra lo que vendemos, lo que nos cuesta producir nuestro producto o servicio, que sería el costo de venta, y los gastos. El objetivo del estado de resultados es medir la rentabilidad. Se hace normalmente con el método accrual o devengado, que quiere decir que reconoce los ingresos y gastos al ocurrir. Por ejemplo, yo hago una venta, mi venta es a crédito, pero ocurrió hoy, aunque me la paguen en un mes. Entonces, yo reconozco mi venta en el momento que yo la hice, no en el momento que yo la cobro. Incluye depreciación y amortización, como les comentaba con el tema de los edificios, cuando nosotros compramos un edificio, una computadora, un escritorio, todo eso son activos fijos y se deprecian mes a mes en base a lo que dicen las normas contables. Por ejemplo, un edificio tú lo puedes depreciar entre 15 y 25 años, un escritorio entre 3 y 5 años, dependiendo. Entonces, una porción de ese monto va al gasto todos los meses.
En el caso, por ejemplo, de la contabilidad fiscal, cuando compraste un escritorio, se va totalmente al gasto y te lo deducen. En la contabilidad financiera se deduce parcialmente cuando se deprecia. Incluye los ingresos y gastos del periodo y te muestra la rentabilidad del negocio. El enfoque principal del estado de resultados es mostrarte si tu negocio está dejando beneficios. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Tenemos las ventas menos los costos, me da el margen de contribución, el gross profit. Entonces, si dividimos eso entre las ventas, nos da un porcentaje, que sería nuestro margen bruto. Eso quiere decir cuánto la empresa nos está dejando, qué porcentaje la empresa nos está dejando antes de deducir gastos. Luego deducimos todos los gastos como renta, marketing, empleados administrativos, vehículos. Entonces, eso nos da el beneficio neto y el margen neto, que sería el porcentaje de cuánto representa ese beneficio de las ventas. Lo ideal siempre va a ser dependiendo de la industria en que estemos. Cada industria es diferente. Para una industria, un margen saludable es un 50%. Para otra industria, un margen saludable puede ser un 3%, porque va a depender de la industria en que nos movamos. La pregunta que responde el estado de resultado es, ¿gané dinero? ¿Qué tan rentable fui en este periodo? ¿Cómo están mis costos? ¿Cómo están mis gastos? ¿Cómo me veo históricamente? O sea, ¿qué variaciones he tenido de los meses anteriores a los meses actuales? Entonces, esto nos da una visión de ver realmente cómo es el comportamiento de la empresa y puede ayudarnos a predecir cómo van a ser los comportamientos futuros. Entonces, por otro lado, tenemos el flujo de caja, que su objetivo principal es medir la rentabilidad real de la empresa, la liquidez real de la empresa. ¿Cuánto dinero yo tengo disponible para cubrir con mis obligaciones? Su base contable es el efectivo, ingresos y gastos. ¿Cuánto yo estoy pagando ahora? ¿Cuánto dinero está saliendo? ¿Cuánto dinero me está entrando? No me toma como base lo que yo no he recibido o lo que yo no he pagado, solamente lo que yo estoy gastando en el momento. No incluye partidas y movimientos de efectivo, como decía, como el tema de la depreciación de los activos fijos. Si no compré activos fijos este año o este mes, no los considera. Perdón. Y te muestra los flujos reales a lo largo de un periodo de tiempo, un mes, 3 meses, o sea, lo que realmente salió y lo que realmente entró en tu empresa. Y te muestra cuál es tu capacidad para cumplir con tus obligaciones. Si tu flujo de caja es positivo, quiere decir que tú tienes dinero para cumplir tus obligaciones y te queda todavía para resolver cualquier cosa de la empresa. Si tu flujo de caja es negativo, quiere decir que no tienes capacidad de cumplir con todas tus obligaciones. Normalmente, como consultora financiera, yo recomiendo que se haga una proyección de flujo de caja a 6 meses, a un año, donde tú prevés lo que vas a gastar y lo que te va a entrar. Y así puedes tener una imagen de si va a ser tu flujo de caja positivo o negativo y cómo puedes mejorarlo. Básicamente, el flujo de caja te responde preguntas como, ¿tengo efectivo suficiente? ¿Puedo cubrir mis costos y mis deudas? Entonces, aquí vamos a ver otro ejemplo, que sería Construcciones Reyes. Construcciones Reyes tiene reportes mensuales con estado de resultados. Detectaron que un servicio genera el 70% de utilidad y deciden escalar esa línea de negocio. Toman decisiones en base a contabilidad financiera. ¿Qué hizo Construcciones Reyes? Ellos analizaron su estado de resultados por productos. A veces nosotros vendemos diferentes tipos de productos o servicios y uno de esos productos o servicios es el más rentable y los demás nos están comiendo la utilidad de eso. Entonces, cuando tú llevas un estado de resultados detallado por producto o servicio, tú puedes ver cuál es la rentabilidad real de cada uno de tus productos o servicios y enfocarte en esos que realmente te dejan beneficio, que fue lo que hizo Construcciones Reyes. Entonces, con esto
El hecho de aumentar o de escalar esa línea de negocio y dejar de lado aquellas que no le dejan tantos resultados, hizo no solo que incrementaran sus ventas, sino también su utilidad y su flujo de caja. Entonces, aquí una breve comparativa, ¿verdad?, entre ambas contabilidades. ¿Para quién es? La contabilidad fiscal para el IRS. O sea, a nosotros eso solamente nos sirve para pagarle al IRS, no nos da ningún otro tipo de información. Mientras que la contabilidad financiera es para el dueño de negocio, para la gerencia, para que pueda tomar decisiones. La contabilidad fiscal se rige bajo el Código de Rentas Internas y la contabilidad financiera se rige bajo la US GAAP en Estados Unidos. La frecuencia de la contabilidad fiscal es normalmente anual y en algunos casos trimestrales. En la contabilidad financiera debería ser mensual. Hay algunas personas que dicen, bueno, no, la hago trimestral o cada 2 meses, pero lo ideal es hacerla mensual para que tengas estados financieros mensuales y puedas analizar realmente qué está pasando en tu empresa. El objetivo principal de la contabilidad fiscal es calcular impuestos, mientras que el de la contabilidad financiera es medir la salud financiera de tu empresa. Y la base de los registros para la contabilidad fiscal son las deducciones y los ingresos. Y para la contabilidad financiera, costos, márgenes y el flujo de caja. Es importante resaltar que hay algunas personas que dicen que llevan una contabilidad mensual, pero cuando se le pregunta, por ejemplo, por sus estados financieros, si los tienen, no los entienden. Y si no, ni siquiera los tienen o nunca los han visto. Entonces, lo ideal es que cada dueño de negocio que tenga un contador que le haga los estados mensuales, no solo le haga y se lo dé, o sea, es que te explique, que te analice cuáles son tus indicadores financieros, cómo está tu rentabilidad, cómo está tu margen, cómo está tu EBITDA, cómo está tu flujo de caja, porque tú no haces nada con tener unos reportes que no entiendes y no puedes tomar decisiones en base a ellos. Entonces, no es solo el tener los reportes, es el entender. La contabilidad financiera se basa en el pasado porque realmente la contabilidad, el registro contable, es lo que ya pasó. Nosotros no registramos lo que viene de camino, ¿verdad?, sino lo que ya pasó. Pero esa es la base para tú saber cómo va a ser el futuro, para tú predecir. Cuando tú llevas tus registros contables claros, bien categorizados, tú puedes hacer proyecciones, hacer presupuestos en base a las tendencias y eso te da una guía más clara de cómo realmente va tu negocio y de lograr esas metas que tú tienes. ¿Por qué no basta con la contabilidad fiscal? Bueno, creo que lo hemos hablado un poquito, pero básicamente es, no sabes cuál es tu flujo de caja, no conoces tu rentabilidad, no puedes planificar ni presupuestar, porque la contabilidad fiscal está basada en lo que ya pasó, o sea, en el dinero que entra y sale, mientras que la contabilidad financiera toma en cuenta transacciones que están pendientes, aunque no las hayas pagado o no las hayas cobrado, como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios. Ax- Afecta tu acceso al crédito. No sé si muchos saben, no sé si algunos de los que están aquí tienen negocios y han tratado de aplicar para préstamos de negocio. Pero lo que muchos de los prestamistas de los bancos toman en cuenta es el análisis de los estados financieros. Se enfocan mucho no solamente no en las ventas, en los márgenes y en los indicadores financieros. Hay un indicador que para los bancos es muy importante, que es el EBITDA, que sería intereses antes de taxes, depreciación e impuestos, donde ellos ven realmente, porque esos son taxes, depreciación e impuestos, no son gastos operativos como tal, son gastos administrativos. Entonces, ellos analizan cuál es tu margen de rentabilidad, que sería el EBITDA, en base, si se deducen esos gastos y en base al porcentaje que eso dé, eso afecta para bien o para mal el cómo tú, qué tasa de interés recibes, si realmente te aprueban o no el préstamo. Los bancos buscan estados claros, confiables y que sean consistentes.
sea, si tú un mes tienes una cosa y el mes que viene tiene otra, los bancos no se fían de eso. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy? Primero, si tienes un contador o si tienes un bookkeeper, solicita reportes financieros mensuales, pero no solo que te den un reporte, que te lo expliquen, que te hagan esos indicadores financieros para saber cómo está tu empresa. Agenda reuniones de revisión. A todos mis clientes yo les preparo mensualmente sus estados financieros y el análisis de cada uno, ¿verdad? Pero no solo se los mando, yo hago reuniones mensuales para explicarles lo que hemos encontrado este mes, qué podemos mejorar, cómo hemos avanzado en base a las cosas que ya habíamos trabajado el mes anterior, qué beneficio está teniendo. Porque si no analizamos, si no hacemos esas revisiones, entonces no vale de nada realmente llevar una contabilidad financiera. Utilizar herramientas como QuickBooks o cualquier otro software contable, donde tú puedes tener estos dashboards financieros, donde solamente con entrar tú puedes ver cómo están tu cuenta por cobrar, tu cuenta por pagar, cuáles son tus gastos y tener todo categorizado correctamente. Y buscar orientación financiera. Si en algún caso, por ejemplo, tienes un contador, un bookkeeper, que te hace, que te lleva tu contabilidad y te hace tus estados, pero esa persona no tiene tal vez los conocimientos para hacerte los análisis. Existimos personas, no solamente yo, hay muchas personas que hacen lo mismo, donde ya tomamos esas informaciones contables que ya te trabajó tu contador, la traducimos a las normas contables si no están traducidas. Y hacemos esos análisis, esos planes de mejora, si tú quieres presupuesto, si tú quieres hacer proyecciones del flujo de caja. Pero lo ideal es buscar esa ayuda de que haya alguien que te guíe, que te diga cómo está tu empresa en este momento y cómo tú puedes mejorar. Porque la base es saber cómo estás para poder definir esas metas. ¿Quieres crecer? ¿Quieres abrir una nueva línea de negocio? ¿Quieres abrir un nuevo local? Pero realmente puedes hacerlo. Entonces, es el saber cómo estás y luego hacer ese plan para llegar a esas metas que tú estás buscando. Hay que tomar el control de tus números para crecer con estrategias. Entonces, aquí hay un pequeño checklist que te sirve como para tener una idea de cómo estás ahora. Entonces, por ejemplo, conozco mis ingresos y gastos reales, sé cuánto tengo disponible en caja, entiendo mis márgenes de ganancia, mis decisiones se basan en números actuales o en intuición. Uso reportes para crecer o solo para declarar impuestos. Con el tema del flujo del dinero disponible en caja, hay algo muy importante. Nosotros, cuando no llevamos una contabilidad organizada o no llevamos una contabilidad financiera, entendemos que si tenemos $1,000 en el banco, tenemos esos $1,000 disponibles. Pero, ¿qué pasa si tú tienes $1,000 en el banco y tienes cheque por $900 que has entregado y no has cobrado? Entonces, realmente tú solamente tienes disponible $100. Pero si no llevas una contabilidad financiera, no lo vas a saber. Entonces vas a hacer otro cheque por 500 y te vas a sobregirar y ahí vienen los cargos bancarios. Entonces, por eso es muy importante realmente llevar esa contabilidad financiera organizada. Am, para todo el que esté interesado, ya yo le voy a mandar correo, igual que Jennifer, les ofrezco una consulta gratuita para que conozcan la situación actual de su empresa y puedan tomar mejores decisiones, ver cuáles son esas cosas que ahora mismo entienden que le están afectando y cómo pueden mejorar. Así que si están interesados, pueden contactarme a mi correo o a mi número de teléfono o agendar una consulta en el correo que le voy a enviar mañana en el link de mi agenda. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta,